¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. El fin de semana platicábamos con ustedes sobre este atentado que se vivió durante esta ceremonia, esta cena de corresponsales con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El presunto tirador fue detenido por el servicio secreto. Posteriormente se iban a conocer un manifiesto en donde él expresa las razones por las cuales habría llevado estas acciones. Donald Trump en una entrevista con 60 minutos, pues habla de que fue un ataque en contra del cristianismo, que fue un ataque anticristiano y se enoja por los señalamientos que le hace en este manifiesto el presunto agresor. ¿Cómo vamos leyendo esta historia? ¿Cómo vamos leyendo este caso? Que ha recibido también muchos cuestionamientos de si fue verdad, que si fue armado, en fin. Miqueo Temoris Greco, siempre un honor recibirte en la comunidad. ¿Cómo estás? Jesús, es un gusto platicar contigo. Sí, efectivamente, como dices, he escuchado algunas versiones. Lo que pasa es que Donald Trump, pues, ¿qué se hace con él, no? Es un tipo tan dado a la mentira, tan dado a los montajes, a la fabricación, que la tendencia absolutamente natural es la de sospechar que las cosas que hace, pues, son fabricaciones. Ese es su estilo. Y la mentira, pues, totalmente. Pero yo no le veo a este caso en particular esas condiciones. Uno, porque no parece él estarlo aprovechando bien. O sea, algo que él puede presentar como un atentado contra su vida. En realidad no me queda claro en qué momento comienza el atentado, porque ni siquiera logró meterse o acercarse a Trump, ni siquiera está en el mismo piso que Trump. ¿No? O sea, no, jamás estuvo una proximidad con Trump y no podría haber atentado contra él. Además, tenía una lista de objetivos pues muy variada, realmente iba a lo que se pudiera encontrar. Entonces, pero bueno, en ocasiones anteriores, como por ejemplo cuando le dispararon, de inmediato él reaccionó con ese gesto que dio una foto épica y que lo convirtió en héroe para sus seguidores. Ahora lo aprovechó para hablar sobre el salón de baile que está construyendo en la Casa Blanca. Puede haberlo aprovechado para atacar a lo que él llama Antifa, ¿no? O sea, ese ente etéreo que él dice que es una organización. Podía haberlo hecho para atacar, aprovechado para atacar al Partido Demócrata. No, se puso a hablar de por qué era necesario construir el salón de baile en la Casa Blanca donde no hubiera pasado eso. Entonces, como que ya ves que no le está sacando provecho como podría, o sea, estaba improvisando. Y también porque la acción de Thomas, de Colin Thomas Allen, eh, vino con este manifiesto, que es un manifiesto demoledor para el trumpismo y por eso lo hizo enojar, por eso se indigna Donald Trump, porque lo llama criminal, dice que es enemigo o que hay un odio a los cristianos, cuando en realidad Allen era miembro de una iglesia cristiana. De hecho, él agradece en su manifiesto tanto a su familia directa, digamos sanguínea, como a lo que llama su familia de la iglesia. Además habla en términos de las enseñanzas de Jesucristo. Él dice que Jesucristo habla de poner la otra mejilla, pero él dice, uno pone la otra mejilla cuando es el oprimido. O sea, pones tu otra mejilla cuando eres tú la víctima del bofetón. Pero poner la otra mejilla cuando los otros son los oprimidos, eso es complicidad. Y habla en términos muy fuertes de cómo, pues, por ejemplo, él no es uno de los pescadores que son asesinados por Trump. O sea, cuando los trumpistas llaman a la empatía con su ídolo y jefe y pseudo Dios, es como si Trump fuera una persona empática, a pesar de que absolutamente todo lo que ha demostrado a lo largo de su carrera, pero en particular en este último año, es una falta de empatía total. La empatía de un psicópata social, de un sociópata. Es un tipo que presume
de cómo precisamente ordena asesinatos de gente inocentes, o es capaz de amenazar con perpetrar un genocidio alguien que dice, voy a destruir una civilización. O sea, ¿de quién estamos hablando? Y a mí me parece que más allá de juzgar sobre el propio intento de magnicidio, a mí me parece que no era la solución correcta al problema Trump, porque Trump va de caída. Trump no solamente va de caída, sino que en esa caída se está llevando a todos los suyos. Por eso vemos tantas defecciones, tantos estos simpatizantes de Trump que antes eran así súper duros y que ahora lo critican porque ya se dieron cuenta de eso, porque aspiran a rescatar lo que se pueda del naufragio a donde los está conduciendo Trump, y también porque algunos quieren quedarse con el capital político generado por Trump para futuras contiendas. Entonces, si tú matas a Donald Trump, lo conviertes en un mártir. Trump se ha comparado varias veces con un dios, parece que Jesucristo tiene especial atención hacia él, que él cura enfermos. Bueno, muchos de sus seguidores harían lo posible para darle un nivel efectivamente de divinidad a Donald Trump. Y a Donald Trump hay que dejarlo caer o hay que empujarlo más en su caída para que la suya no sea la derrota de Donald Trump, sino la derrota de una enfermedad enquistada en Estados Unidos, de un cáncer que se llama trumpismo. Fíjate, Mauricio, en ese marco, ¿qué nos dice también del lado de la sociedad, que como bien señalas, eh, lleva una persona que hasta hace unos años pues no tenía ningún antecedente de agresión, radicalismo, algo por el estilo, según lo que se ha dado a conocer, a caer en una situación de esta naturaleza, a intentar algo de esta forma, que como bien dices, mañana cae Donald Trump y el problema va a seguir si sube J.D. Vance. Entonces, qué nos dice también eso de la propia sociedad de los Estados Unidos? Creo que, o sea, es una sociedad en crisis, con una crisis muy profunda que viene desde mucho tiempo antes de Donald Trump, que tiene que ver con el darse cuenta de que están perdiendo poder en el mundo, de que llegaron a un nivel en el que se imaginaron que ya era el fin de la historia, que habían ganado, que habían vencido, que llegaba el mundo unipolar, en donde ellos iban a dictar los términos de todo, y ya se dieron cuenta no solamente de que eso no es así, sino de que están en decadencia y están perdiendo poder. Eso no significa que mañana vaya a desaparecer Estados Unidos, seguirá siendo un jugador muy importante en un mundo no bipolar como el de la Guerra Fría con la Unión Soviética, sino multipolar, en donde ya no podrían controlar muchísimas cosas, ni siquiera en lo que ellos llaman el patio trasero, que es América Latina. Y en el ámbito interno de Estados Unidos está el tema de los hombres blancos que fueron educados a tener el poder incontestado sobre personas de otros tonos de piel, de otros orígenes culturales, de otras religiones, y también sobre las mujeres. Y esto ya se acabó, pero nadie los ha educado a cómo enfrentar eso. Sus padres les enseñaron otra cosa y descubren que no es así. Entonces están experimentando una situación traumática para la que no tienen herramientas emocionales de cómo enfrentarla. Y entonces llegan gente como este tipo, como Donald Trump, que les promete, que les dice que los hombres blancos pues no tienen por qué amilanarse ni ceder el poder, que lo pueden recuperar y que lo pueden recuperar sobre la base del cinismo, donde ya no es vergonzoso ser sexista, ya no es vergonzoso ser racista o ser clasista o cualquier otro tipo de cosas, donde pueden serlo y sentirse orgullosos de ello. Entonces, es como una salida de un sector de la sociedad muy, muy enfermo, en donde lamentablemente también aprovecharon
que hay otras partes de la sociedad que no se hallan y que además también les da por el cinismo. Lo vimos, lo hemos estado viendo con estos videos de trompistas arrepentidos, por ejemplo, que los hay de varios sectores, pero como los videos de latinos arrepentidos. Hay uno en particular de una mujer de Florida, de origen venezolano, que apareció en un mitin en la campaña de Trump gritando desaforada, ¡Viva Trump! Yo soy hispana, pero así reventándose la garganta con una emoción increíble. Yo soy hispana y estoy con Trump. Y Trump atrás de él, decimos, sí, vale, vale, sí, está bien. Bueno, pues esta misma mujer salió de ahí después en un video porque el ICE había capturado a varios de sus familiares. Y ella pensaba que por ser de origen venezolano, porque eso se lo dijeron los miembros de la campaña de Trump, de la campaña republicana, les dijeron, no, con ustedes no es la bronca. Ella, eso lo dijo ella. Con ustedes no es la bronca es con otros. Y ella dijo, pues como nos dijeron que no era con nosotros, pues no nos importó que fueran sobre otras personas parecidas a nosotros en esa misma situación. O sea, mostró así toda su falta de ética, su falta de empatía. Y su problema fue cuando fueron también tras ellos. Entonces, pues bueno, pues estos sectores ya también se dieron literalmente un trompazo y en su momento, pues votaron por Trump. Ahora se están dando cuenta ahí. Las encuestas son demoledoras y yo creo que el costo, no solamente para el trumpismo, sino para el Partido Republicano, se va a prolongar por muchísimos años porque pues ellos fueron el vehículo, la estructura electoral que empleó Trump para llegar a poner al mundo en esa situación y ahora pues resulta que todo está saliendo mal para todo el mundo, para el resto del mundo y también para los estadounidenses. Entonces, pues bueno, es esto. Yo creo que no hay manera de que Estados Unidos vuelva a ser lo que fue, como Trump les ha prometido, y sí ha acelerado el declive, la decadencia de ese país. ¿Crees que pueda derivar este tipo de situaciones, por lo que vemos ahorita de este tema en particular, con lo que tú planteas magistralmente, en un enfrentamiento más agudo entre la propia sociedad de Estados Unidos, que pueda derivar, no sé si llegar a una guerra civil, pero en situaciones más alarmantes que generen precisamente incluso inestabilidad de aquí a las elecciones de noviembre? Hay muchas incógnitas. La primera incógnita es la salud mental de Donald Trump, que crecen, o sea, ya tú puedes ver en medios tradicionales del establishment conservador, como The Times, el periódico histórico de Londres, o el Washington Examiner, que es un periódico conservador, obviamente, de la capital de Estados Unidos en donde ya señalan, se atreven a señalar lo que antes pues parecía una teoría conspiracional de la izquierda, la de que las facultades mentales de Trump están cayendo. El otro día incluso vi una entrevista que le hicieron en The Times a un antiguo embajador británico en Estados Unidos, precisamente con Trump en su primer mandato en donde la entrevistadora le decía, bueno, ¿tú crees, tú que conoces a Trump en persona y lo viste, tú crees que se le está yendo, o sea, que está perdiendo el foco? Y él se ríe y dice, bueno, yo creo que nunca ha tenido el foco. O sea, sí, siempre, pero es cierto que sí lo ven más, o sea, hay muchos factores que los expertos en medicina han estado señalando como que es incapaz de mantenerse enfocado en algo. Ya sus auxiliares se ocupan de plantear las cosas de una forma en que no requiera demasiado tiempo de atención de parte suya, cómo es que se va a dormir temprano, de cómo es que en la madrugada se despierta y pues suelta andanadas de tweets con mensajes y algunos muy agresivos y evidentemente fuera de onda. Y otras cosas bueno, que quién sabe para cuánto tienen, para cuánto les va a durar todavía Trump consciente y qué va a pasar después, porque Trump es el pegamento de un movimiento donde hay muchos aspirantes a ser el heredero.
y donde lo único que los contiene, que evita que se peleen entre ellos, pues es la presencia de Trump. Pero todos están ya en posición como de salida para un sprint de 100 metros, para que en cuanto suene la pistola de salida, ellos puedan adelantarse a los demás y ocuparse de ser el heredero. J.D. Vance, pues es un tipo sin experiencia, muy joven, sin grandes capacidades, que fue colocado ahí como pieza de las grandes empresas de inteligencia artificial que lo crearon como figura. O sea, de Peter Thiel y Alex Karp y todos estos prohombres que inventaron a J.D. Vance. Pero cuando tú inventas a alguien y no encuentras a alguien que tenga la materia para estar en una posición como la que está, pues lo normal es que se te disuelva entre los dedos. Eso va a ocurrir y los demás lo saben. Entonces se van a dar mucho, ya ha habido varios trancazos que han pues conducido a la salida de varias figuras que también estaban en esa carrera, ¿no? Como Pam Bondi y otros por el estilo. Pero bueno, pues es lo que antes de saber si va a haber una guerra civil en Estados Unidos, pues vamos a ver si no la hay adentro de MAGA. Claro. Oye, retomando un poco este tema del atentado que tú nos explicas y todo esto, ¿hasta dónde muestra también un resquebrajamiento de los elementos de seguridad de Estados Unidos? Porque mucha gente lo que cuestiona, la facilidad con la que pueden llegar y pararse ahí en un momento dado, haciendo referencia incluso a lo que pasó con el intento que le pegó en la oreja y demás. Regularmente son así las formas en Estados Unidos en los servicios secretos, están sobredimensionados realmente en sus capacidades a nivel internacional. ¿Cómo vamos leyendo también lo que pasa alrededor de los cuerpos de seguridad de Estados Unidos en relación, pues en este caso concreto, al presidente de los Estados Unidos? Sí, bueno, yo creo que es muy difícil, o sea, proteger a una persona en general. Sí hay una crítica muy fuerte. Hay que recordar que de los tres episodios de los que estamos hablando, en uno sí lograron detener en el segundo al posible tirador antes de que llegara a acercarse. El otro, pues tiró, ese sí fue muy, muy buen, excelentemente bien aprovechado por Trump para sus intereses, y por lo cual pues también genera dudas, porque murió el presunto asesino, ya no puede declarar. En este tercero, pues el intento el presunto asesino o intento está vivo y sí puede declarar, lo cual además se va a convertir en un héroe precisamente por su manifiesto y porque va a convertirse en una causa, porque no cometió, o sea, sí cometió faltas o delitos, como el haber disparado contra un agente del servicio secreto, pero no mató a nadie y han dicho que lo van a mantener toda su vida tras las rejas y seguramente los cargos que en este momento tiene, que se le pueden demostrar, porque le pueden acusar de mucho, pero demostrable es otra cosa, bueno, pues se convertirá en una bandera el sacarlo de la cárcel antes de muchos años, para que no se convierta en un chivo expiatorio. Y aún en la cárcel misma, se va a convertir en una figura. Pero hay esta disputa adentro del gobierno de Estados Unidos por el financiamiento del Departamento de Seguridad Interior. Y están diciendo que estas fallas que hubo tienen que ver con ese problema del financiamiento. No lo veo tan claro porque el servicio secreto pues, no ha sido desfinanciado, no depende del Departamento de Seguridad Interior, sino de la propia oficina de la Casa Blanca. Pero bueno, es parte de esta disputa. Creo que es muy difícil controlar ese tipo de cosas, pero por el otro lado, sí, lo que dice el propio Allen en su carta es que, bueno, pues él llegó al hotel donde se realizó el evento, se registró, metió armas el día anterior y no tuvo ningún problema. El problema vino cuando ya se quiso meter al evento y lo quiso hacer pues de esta forma que dices, o sea, bueno, yo creo que él jamás esperó realmente llegar hasta Trump, porque se metió corriendo así como que a ver si los agarraba
descuidados, ¿no? Y pues así, ¿qué tan lejos ibas a ir? Tal vez imaginaba que se iba a encontrar a otro miembro del gabinete ahí, o a alguien que pudiera ser uno de los objetivos que él mismo estableció. Pero bueno, pero tampoco realmente tuvo una posibilidad, yo creo que no tenía ninguna posibilidad de esta forma en que lo intentó de llegar al presidente. Mi querido y admirado Temoris Greco, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos que nos otorgas aquí en nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús.